En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, queridos oyentes. No sé cómo era que empezaba, había mis queridos amigos, Juan Carlos Ginés creo que era, que empezaba con un cántico así más o menos, ¿no? Tenemos que revisar ahí en los archivos nuestros cómo empezaba. Muy buena, o el Zorro era, alguno que empezaba con muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzando con un poco de humor el programa, porque después de lo que hemos visto en las últimas horas con el tema de Rodolfo Tailade. Rodolfo Tailade es un diputado nacional que proviene de los oscuros sótanos de la democracia. Para mí no ha sido novedad cuando él ahora aparece salpicado no, mejor dicho, absolutamente inmerso en estas cuestiones vinculadas al espionaje ilegal. Él fue director de contrainteligencia de la AFI, integra la comisión que lleva adelante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y ha sido un operador judicial y de inteligencia del entorno más cercano de Cristina Elizabeth Fernández. Este hombre es un hombre agresivo, insultante, muy poco amigo de los buenos modales. Pese a que es un hombre que ha estado en la justicia, un abogado que, por lo que se sabe, en algunos tiempos cuando trabajaba como en el Poder Judicial, era un hombre que realmente era bien considerado. Lo que pasa es que parece que el kirchnerismo, que todo lo contagia, que todo lo infecta, lo llevó por este camino que se dejó arrastrar. Y hoy se ha convertido en una suerte de Oscar Parrilli, con un poquitito mejor de buenos modales. El famoso lacayo que la señora vicepresidenta lo denominaba de un modo poco cariñoso. Y entonces hacen lo que ellos les pide, intervienen en operaciones de hackeo, intervienen en distintas actividades. Él no está solo, en la misma línea está el mencionado Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés, ¿se acuerdan? El vacunado VIP. A quien yo les pedí, como a Tailade también, por distintas razones, la expulsión de la Cámara en los términos que establece la Constitución Federal, en el artículo 65. Esta gente se dedicaba a hacer espionaje para enchastrar con el único propósito de mejorar la situación de su patrona, porque es la patrona de todos ellos, la jefa de la banda, la asociación ilícita, así considerada por el fiscal Luciani y luego convalidada por el tribunal integrado por Rodrigo Jiménez Uriburu y por Andrés Basso. Esta gente se dedicaba a hacer esto con el único propósito de señalar, de poder enlodar a los jueces de la Corte para mejorar la situación procesal de Cristina, con una embestida que era tratar de anular las causas por corrupción en las que ella está procesada. Esto hizo que, en una investigación que empieza con un señor que había hackeado, no sé si ustedes se acuerdan, los teléfonos de algunos dirigentes, de algunos funcionarios judiciales, periodistas, cuando se hizo hicieron un viaje a Lago Escondido, un viaje que no tenía absolutamente nada de irregular, si no hubiera sido porque después aparecen unos chats en los cuales ellos dicen mejor que no hablemos de este viaje, pero no porque, quizás por simplemente mostrar que les parecía que esto podía ser tomado de mala manera por la gente, sobre todo una sociedad con la epidermis tan sensible como la nuestra,
y sobre todo cuando se trata de la justicia, ellos pensaron que había que extremar todos los recaudos para que esto no se confundiera con un viaje de características absolutamente clandestinas. Prueba está que estuvieron en todos los lugares donde estuvieron a la luz del día, viajaron en aviones que obviamente tienen su registro de entrada y salida, no son como los que anduvo Martín Insaurralde por Europa. Ahí hackearon esas conversaciones, que no eran conversaciones que comprometían de ninguna manera, pero que hablaban de que mejor que no se enteren del viaje, no había nada que ocultar. Realmente se los digo esto con conocimiento de causa, ninguno de los jueces o magistrados que fueron a ese viaje tenían causas que estuvieran bajo su jurisdicción vinculadas con la gente, con los particulares, o sea, con los que no formaban parte del Poder Judicial, bajo la jurisdicción de ellos. O sea, de que esto es como si yo me voy de viaje, como lo he hecho más de una vez por temas académicos, con algún magistrado judicial. Si no hay nada que me ligue a ese magistrado judicial, si no hay ninguna causa en la cual yo pueda estar, puede haber una posibilidad, una tensión de que me pueda vincular con él, no, nada puede obstar a que esto se pueda interpretar de otra manera. Pero para recordar un poco más esto, Tailade en 2013 fue titular de la Inspección General de Justicia. Ahí comenzaron sus actividades de blindar a los hechos de corrupción, porque desde ese cargo prohibió que se difundieran los balances de las empresas Otesur y los Sauces de los Kirchner, de Austral Construcciones, del Grupo Indalo, de Cristóbal López, una cosa que de ninguna manera esto atenta contra... Yo como abogado puedo pedir los balances de cualquier empresa cuando tengo un interés legítimo. Bueno, en este caso estuvieron blindados, después ocupó cargos de contrainteligencia, yo lo tuve en la Cámara de Diputados y puedo dar fe que era una persona, aparte de violenta, una persona muy, muy ligada. Es más, trajo durante el juicio político, en el cual yo participo como asesor, en ese juicio político trajo información que únicamente se pudo haber obtenido de modos absolutamente ilegales. Ayer en un programa de televisión también ensució a 4 periodistas, que yo los considero realmente absolutamente independientes, que el único pecado que han cometido es que le investigan y al poder no le gusta que le investiguen. Entonces la manera de cancelar cualquier posibilidad investigativa es decir que estos periodistas están jugando un partido para determinada fuerza política, o con esta expresión que se ha acuñado ahora de ensobrados. En este caso no me consta en ningún caso, pero en este caso en particular doy fe que los 4 periodistas que intentan lodar para salvar su responsabilidad, obviamente Tailade, son 4 periodistas honestos y independientes, profesionales y muy capaces. Uno de ellos lo tenemos en línea, que es Claudio Saboya. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, viendo esto, que ayer tuvo un escándalo cuando decidieron levantar abruptamente la comisión de juicio político, porque ya se sabía, como se los dije yo de un principio, muchachos están haciendo esto, pero saben que es el camino a la nada, porque las causas, tanto la causa del Consejo de la Magistratura, como el caso Muñe, el famoso 2x1, o el caso vinculado con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, se está hablando del contenido de las sentencias, y ahí no hay mal desempeño, siempre existen remedios judiciales, incluso ante la Corte existe la posibilidad de recurrir por los tratados internacionales a la jurisdicción de, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Contanos un poquito cómo estás viendo vos todo esto. Bueno, lo veo con mucha pena, con mucha preocupación, y con, digamos, muchas cosas para explicar sobre temas que uno está todo el día, y sin embargo, bueno, obviamente la gente común, aún la más informada, etcétera,
no está pendiente de estas cuestiones horribles, por lo tanto hace que puedan ocurrir, ¿no? Porque si hubiera más control social, digamos, sobre algunas actividades, yo te escuchaba recién en la introducción, más allá de lo que uno ve en la acusación del juicio político contra la cuarta integrante de la Corte, que yo no me escondo detrás de nadie para decir que a mí me parece humildemente un mamarracho, y puedo justificar por qué, y otro tendrá otra opinión, digamos. No creo que eso ni a ninguno nos convierta en delincuente de ninguna índole. Pero vos estás contando que vos asistís a esas reuniones de los martes de la comisión, y hubo tramos en los que el diputado Tailade arrimó y presentó información que posiblemente pueda estar inspirada en acciones de espionaje ilegal. Sí, tal cual, incluso más. Leopoldo Morón, la Comisión de Inteligencia de los Servicios de Inteligencia, la bicameral, realmente ha traído a veces información que solamente la conocían, solamente se podía acceder a esas conversaciones si alguien había interceptado de manera ilegal. Bueno, sabés el caso de Elías Núñez Piñeiro. El hacker de Misiones, sí. Por eso, a partir de ahí, ninguno, y cuando uno ve la lista, ninguno de nosotros puede estar ya tranquilo. Más de 1000 y pico de personas que están siendo investigadas aún de su propio espacio, o sea que la desconfianza es absoluta. Vos este tema lo has estudiado mucho y me gustaría que nos explicaras un poquito. Bueno, desgraciadamente, vos sabés que es recurrente la cantidad de casos que van sucediéndose a través de los años en que se detectan organizaciones que se dedican al espionaje ilegal. En general son organizaciones que tienen alguna vinculación con organismos oficiales, digamos, del Estado. Vos sabés que está la Agencia Federal de Inteligencia, que depende de Presidencia de la Nación, y después hay divisiones de inteligencia, departamentos de inteligencia en las fuerzas federales, en la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y también en cada una de las policías provinciales. Hay una más que en mi libro, en Espiado, yo le dedicaba casi un capítulo, que fue desarmada por este gobierno, que es la inteligencia penitenciaria. Mirá cómo nos va por no tener inteligencia penitenciaria, primera cosa, ¿no? Porque siempre está ese prejuicio kirchnerista de que cualquier cosa que huela a seguridad es contra el ciudadano y a favor de algún poderoso. Un prejuicio que descuida dos puntas. La primera, cuando no hay inteligencia penitenciaria, mirá las cosas que suceden desde la cárcel con los narcotraficantes, con los delincuentes con teléfono, cometiendo delitos como si estuvieran más cómodos que afuera, sin que nadie ni siquiera los detecte. Ya no digamos que los reprima o que los vigile, que los detecte. Y segundo, sacás todo ese prejuicio y lo que queda es que los que hacen inteligencia ilegal, es decir, acciones de acopio, análisis, organización y embalaje, digamos, de datos privados, datos personales, sin orden judicial. Eso es inteligencia ilegal según la ley. Lo que se está violando en esta causa, empezó investigando los hackeos a 2 camaristas federales y a 2 jueces de la Corte, y después, tirando de ese hilo, se encontraron un montón de otras cosas. Justamente es esto: carpetas y archivos con datos, imágenes de todo tipo, de personalidades, sobre todo de la justicia, ¿no? Bueno, también de la política y del periodismo, pero la obsesión que tiene el kirchnerismo es con la justicia, y por eso no podemos dejar de explicar la importancia que tiene los contactos y los diálogos que se han detectado con Rodolfo Tailade, de este espía detenido que se llama Ariel Sancheta, ex policía federal. ¿Por qué? Porque Tailade está en el corazón de eso. Como vos decías, Tailade, que integró la Agencia Federal de Inteligencia cuando la crearon, cuando se transformó la Secretaría de Inteligencia en Agencia Federal de Inteligencia, último año del gobierno de Cristina Kirchner, cuando sacan a los señores Icazuriaga y Darcher
los desplazan a Jaime Tiuso, el poderoso agente de espía, intervienen la Secretaría de Inteligencia, cambiándole el nombre por Agencia Federal de Inteligencia, con Oscar Parrilli, Cristina Kirchner puro, secretario de Cristina, Juan Martín Mena, hoy viceministro de Justicia, fíjate, Inteligencia y Justicia, siempre la misma cosa, ¿no? Y ponen en el lugar de Tiuso a un señor Rodolfo Tailade. Después de esa función, en el año 2015, pierde el gobierno de Cristina, gana Cambiemos, en el retorno del kirchnerismo al poder, Tailade ocupa 3 lugares clave. Como diputado de la Nación, está en la Comisión de Juicio Político, como vos lo ves todos los martes, está en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, igual que Leopoldo Moró, que también está de Juicio Político, y también es representante en el Consejo de la Magistratura. Otra vez, justicia, inteligencia. Entonces, cualquier intercambio de un espía con el señor Tailade tiene una importancia institucional. Esto no es que, bueno, le traían información, qué sé yo, cosas privadas, cosas de ellos, que hagan lo que quieran. Digamos, y se está usando, por eso es muy importante lo que yo te acabo de escuchar a vos, datos cuyo origen difícilmente puede hacer otro que algún tipo de operación de inteligencia en el marco de un juicio político a los 4 integrantes del máximo tribunal del país. Es gravísimo. Sí, esto está claramente, yo también lo decía, no sé si me alcanzaste a escuchar, está destinado claramente a blindar a Cristina respecto de las causas que van a llegar a la Corte y que evidentemente... Ese es el objetivo. Claro. Es el objetivo. Todo... Es el objetivo. Se intentó por otras vías, Jorge, vos lo sabés. Sí. Ese objetivo se buscó por otros caminos, reformando la justicia, la Comisión Veraldi, presionando a los jueces y fiscales con la jubilación, ¿te acordás? Que le iban a bajar la jubilación, entonces a ver si se retiraba, trataron de bajar a toda la cantidad posible, con el procurador Eduardo Casal. Le hicieron cualquier le hicieron cualquier cosa, hasta cosas personales, no pudieron. Entonces, esto va en una secuencia, no es un hecho aislado. No es un hecho aislado. Como bien dijiste, parte de los ítems acusatorios contra los jueces de la Corte son sus sentencias, por lo cual ningún juez puede ser ni siquiera analizado. Claro, pero además en todos los casos, la del Consejo de la Magistratura es porque ponen, como le dan un plazo al Congreso para que el Congreso sancione una ley del Consejo de la Magistratura y terminar con esta suerte de dimes y diretes que hubo, dice, si no, entra en actividad, recupera su peso, recupera su aplicación la ley anterior, que era una ley buenísima, y esa ley establecía que el presidente era el presidente de la Corte Suprema. Ahora enseguida buscan embarrar la cancha. Vos recién dijiste algo que es muy importante que la gente lo sepa. Eliminaron la posibilidad de hacer inteligencia en las cárceles, y esto tiene un sello, que es la señora que maneja hoy el servicio penitenciario, la señora Garrigós de Rébori, Justicia Legítima. Ex jueza, otra vez. Justicia, otra vez. Inteligencia. Entonces, hay un patrón, es inevitable. Yo quiero, por ahí soy muy puntilloso, Jorge, voy a decirme si estoy dando mucha información, pero las cosas que uno concluye, equivocado o no, parten de datos concretos. Si yo veo que siempre están vinculados cosas que deberían estar alejadas, lo dije, lo escribí todas las veces que pude, y otra vez, y otra que fue interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, una ex fiscal, Cristina Camaño. Sí. Otra vez, justicia e inteligencia, mezclado. ¿Qué hacemos con eso? Sí, realmente es preocupante, y yo espero que el próximo gobierno, si no es el de Massa, porque hoy la opción es una opción de hierro, o sea, no está, mi candidata quedó afuera de la línea de partida, entonces la opción es entre uno y otro, y si en el tema justicia seguimos por el mismo sendero, vamos a ir cada vez de mal en peor. Cuando le preguntan a Massa si él sabe, cómo actuaría en el tema del juicio político, dice que lo ignora. Es tomar el pelo a la gente, es mentir. Está bien, Massa es un mentiroso contumaz. Vos sabés que hay 2 miembros de la Comisión de Juicio Político, que es la Massa, y sin cuyos votos no podría aprobarse nada en esa comisión. Entonces, acá hay un compromiso personal de Sergio Massa en esto. Tiene que ser honesto, qué sé yo. Y te agrego más, había una diputada de Santa Fe que respondía a Massa, Vanessa Macetani. Exactamente. Me consta, Vanessa me dijo, no, yo en esto no entro. Y a raíz de eso entró otra chica que se llama Morán en su lugar,
porque Vanessa Macetani, pese a que pertenece al Frente Renovador, dijo, no, yo en este cocoliche no entro, porque esto es una cosa que están armando causas para destronar a los ministros de la Corte. Cuando Claro, por eso cuando esto no es político, no hay que dejar que uno quede envuelto en, bueno, son cosas de la política. No, señor, porque esto es más grave, esto es institucional. Acá nos va a nosotros. Tener divergencias políticas, pues decir, bueno, como esta diputada que vos mencionás, que digamos yo a esto no lo acompaño, soy peronista, soy renovadora, lo que sea, pero acá no, esto no me subo. Claudio, y además se nos va la posibilidad a nosotros de que mañana porque nos condenen por el delito de opinión, tanto a políticos como a periodistas, porque bueno, es así. Sí. Hoy a mí me ha llegado la información que Agustín Rossi ya está trabajando en una ley de medios. Y vos cuando lo ves, como reaccionó ayer en el programa de Cadena 3, el programa que llevaba antes Javier Pereira, y cuando lo ves cómo reacciona Comajul, y cuando lo ves que se pone en una situación súper violenta en masa, a mí que no me digan, el otro puede ser también que sea un poco violento, Milei, pero este tipo de una manera que le dice, usted me está condicionando la pregunta, o sea, vos le tenés que preguntar a él como él quiere, y vos sabés que yo y él contesta lo que quiere, que es nuestro trabajo, de repente hacer preguntas, nos responda, preguntas que tengan un interés, porque representamos la opinión pública, pero si yo pregunto una cosa y me contestan otra, y yo no hago nada, estoy fallando profesionalmente, ¿no? O cualquiera de mis colegas, es así, estamos obligados a buscar eso, que por supuesto después el entrevistado pregunte lo que quiera, conteste, lo que quiera, pero respecto de esa pregunta, no conteste lo que quiera de cualquier tema, porque si no es un discurso, es una propaganda, y nosotros no estamos para hacer propaganda o para acompañar la propaganda de los políticos, no es nuestro trabajo, que haga un spot y ahí hace propaganda que quiere, en una entrevista no es eso. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y realmente te vamos a tener permanentemente preguntándote estos temas, porque vos siempre has sido muy valiente cuando hubo que denunciar al poder, cuando hubo que denunciar también todas estas cuestiones que se vinculan, no nos olvidemos nunca que se vinculan también con la muerte del fiscal Alberto Natalio Nisman, ¿no? Sin duda. Gracias a vos, Jorge. No, gracias, Claudio, querido, un abrazo enorme. Hasta luego, gracias. Chao, buenas tardes. Y se acaba de sumar el doctor Lautaro Nito Fragnul, lo pronuncie bien, me pone los 2 pulgares para arriba. Bueno, esto es complicado, esto es una cuestión, la verdad que sobre todo sé por qué a mí me subleva, porque esta gente, en lugar de hacer inteligencia para prevenir atentados, para prevenir el tráfico de narcóticos, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, de mujeres, de niños, de órganos, esta gente está pensando nada más que espiar en la alcoba de la vida privada. Es como dijo un día, pero esto uno tiene, acá no tenemos los audios, pero el audio de Cristina cuando le dice a Parrilli, che, hay que invocar la SHDP, refiriéndose a Margarita Stolbizer, le dice, invoquémosla con alguna carpeta, ¿no? A Massa también le dice que le dice invocalo con alguna carpeta. Pero Claudio fue bastante benevolente, ¿no? Cuando dice que parten de un prejuicio y por eso eliminan la inteligencia en las cárceles. Yo creo que es mucho más que un prejuicio, yo creo que es una estrategia. Digamos, eliminar la inteligencia en las cárceles sencillamente ha sido funcional a permitir todo tipo de crímenes desde esos lugares, y lo hicieron ex profeso. No creo que haya sido una casualidad ni que haya sido un prejuicio, sino que ha sido meditado, pensado y en apoyo a algunas mafias que encubren. Nos costó mucho trabajo y que ahora lo dejaron eso sin efecto, los bloqueadores de los celulares en las cárceles. Nos costó muchísimo trabajo imponerlo, ahora lo dejaron sin efecto. Ya no hay más bloqueadores. Bueno, dejaron libre a 4.000 presos durante la pandemia. La verdad que es una cosa... Y no lo fueron a buscar después. Y no lo fueron a buscar, exacto. Quedaron ahí. Y quedaron ahí, estamos a merced. Por eso digo, cuando la verdad que es un momento muy complicado. Yo hablo hoy estuve por todos lados y hablé con muchísima gente y todos te dicen lo mismo. Te dicen, la verdad que la opción que tengo es elegir el mal menor. Y el mal menor hoy, a mi juicio, es la opción menos dañina, es Javier Milei. Y no por esto yo me voy a decir de todo lo que dije antes de Javier Milei. Simplemente digo que estoy en un balotaje
donde tengo que optar entre dos posiciones que no me gustan, no me resultan simpáticas, porque no las comparto. Porque, a ver, cuando alguno me dice, ¿y por qué ahora estás conmigo? ¿Y por qué dijiste antes lo de Milei? Dijiste lo que pensaba en ahí. Lo sigo pensando, pero ¿y por qué ahora lo vas a votar? Porque la opción mía quedó afuera y en un balotaje tengo que optar entre uno y otro. Porque además, si en algún momento hubiera pensado, como lo hice, en el voto en blanco, que no creo que el voto en blanco favorezca al que estuvo mejor en la primera vuelta, porque todos empiezan de cero. Si no, pensemos que Massa de tercero pasó primero, Patricia Burri de segundo a tercero y Milei de primero a segundo. Ahora están todos en cero. Por ahí el voto en blanco termina beneficiándolo a Milei. Si saca, por ejemplo, el 32 puntos y Massa saca 30, lo va a beneficiar a él el voto en blanco, porque el voto en blanco no se cuenta y ese 32 va a permitir superar la barrera del 50. Entonces, no como decía ayer este muchacho, el inefable muchacho, le digo muchacho, un delincuente también, Luis Delía, que decía, delincuente porque cometió un delito, o sea, no me pueden, que estoy imputando nada extraño, tomó una comisaría. Cuando Delía dijo, va a terminar 50 Massa, 40 Milei y 10 en blanco. El blanco desapareció, o sea que eso de 50 y 40 ya no existe. Entonces cuando yo tuve esa opción de decir, bueno, no voy a votar en blanco, es como que hay otro que está decidiendo por mí, no ir a votar, pese a que estoy en la posibilidad de no hacerlo, por la edad, y otros que te dicen, bueno, yo no voto, total, la multa es una multa irrisoria. Yo voy a votar, y voy a votar por la opción que me parece, repito, menos dañina, que es la que me va a permitir, si gana, terminar con el kirchnerismo en Argentina, que es la opción de Javier Milei. Incluso quiero que hagamos una fiscalización para que no quede ninguna duda de que el voto, la voluntad del elector se respetó a rajatabla. Sí, creo que estamos ante un momento crucial donde se ve un peligro realmente de un debilitamiento institucional importantísimo, ¿no? Y es lo que vos decís, que ya están mostrando las uñas y los dientes respecto de futuras leyes que lo único que van a hacer es limitar las libertades de prensa, institucionales, individuales. Es decir, se viene una etapa, digamos, que ya estaba anunciada, ¿no? Cada vez parecernos más a países que han dejado de lado las instituciones, como Venezuela, como Cuba, directamente, digamos, nos estamos ya introduciendo en esa fase con un nuevo gobierno de los señores que están ahora. Esa es, por lo menos, la percepción que uno tiene, ¿no? Que vamos indefectiblemente hacia ese camino. Sí, mientras tanto hablábamos recién de inteligencia, y la inteligencia, yo no sé cómo estará funcionando, si sigue funcionando así, va a ser caótico, porque en Brasil acaban de detener a terroristas vinculados con Hezbollah, que planeaban ataques contra objetivos judíos. ¿Estamos totalmente alejados de la posibilidad que eso esté ocurriendo en estos momentos en Argentina, que haya células infiltradas para atacar objetivos judíos? Porque si tenemos este servicio de inteligencia tan bastardo, es muy fácil que esto ocurra. Brasil puede tener un sistema de izquierdas, pero evidentemente cuando se trata de defender a la soberanía, no trepidan en hacerlo, por más que sean izquierda o derecha y por más que tengan simpatías con el régimen iraní, con Hezbollah. Y vamos a un corte, porque me están haciendo algunas señas, y en minutitos volvemos con Lautaro Nitro Fragnul, quien habla, Jorge Enríquez, y se va a acoplar seguramente el doctor Osvaldo Pérez San Martín. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes.
Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos acá entre ustedes y nosotros con Lautaro y desgranando la actualidad argentina, viendo este tema de el furor ahora que ha generado Taylor Swift en la Argentina, como un bálsamo también, como un espacio de recreación para la gente en una Argentina tan convulsionada que esperemos que lleguemos pronto al 19 de noviembre y allí ya se defina quién va a ser el presidente para los próximos 4 años, pero que no nos olvidemos todo lo que ocurrió a la hora de votar en todos estos años. Recordemos Otesur, los Sauces, el Grupo Indalo, Austral Construcciones, los bolsos de López, la ametralladora de López, el dinero contándose en la Rosadita, la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, el plan Platita, que ya lleva el plan Platita, esto hay que destacarlo, entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Es la campaña electoral más importante de las democracias del mundo. Que no nos olvidemos de todo esto, porque después los argentinos tenemos, ¿no es cierto? Ahora el espionaje y el barquito, ahora le agregamos de Martín. Y el plan Platita. Entonces es como decíamos recién, del barquito. es como decíamos recién, uno la verdad que me pasó recién que tomó un taxi y el taxista me preguntó quién hay que votar, y entonces le dije, mira, yo tengo una barrera infranqueable, tengo una con el kirchnerismo por todas estas cosas que estaba relatando, y entiendo que es la opción menos dañina esta, la de votar a Javier Milei, aunque no sea el candidato de las preferencias, no hay un apoyo así marcadamente oficial de la fuerza política a la que yo pertenezco, el PRO, más allá que se hayan pronunciado algunos dirigentes, no todos lo han hecho, por caso los gobernadores del PRO, en este caso Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Jorge Macri, Marcelo, hoy como estoy con los nombres, bueno, Marcelo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, no se han pronunciado, Claudio Poggi tampoco, no se han pronunciado, igual que los gobernadores radicales, pero yo entiendo que a la hora de votar, que la gente sea libre de hacerlo, pero que piense que lo peor que nos puede pasar es dar vuelta a las agujas del reloj y volver a instalarlos en el año 2003, cuando esta ordalía comenzó, y que en lugar de 2 familias que quieran gobernar Argentina, ya en lugar de una, ya 2, Massa y los Kirchner. Pero tenemos a Osvaldo Pérez San Martino, si te parece, le damos entrada. Lautaro, buenas tardes, Osvaldo. Hola, buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge, Lautaro, ¿cómo les va? Bien, estábamos hablando de espionaje, queremos conocer tu opinión, si te gusta espiar. Espionaje que recién, no sé si alcanzaste a escuchar, parece que en Brasil hay grupos terroristas que responden a Hezbollah que fueron detenidos gracias a la labor de inteligencia de Brasil. Recordemos que Brasil
tiene una relación excelente con Irán también. Sin embargo, a la hora de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, no trepidan en utilizar todos los medios a su alcance. Sí, no los escuché a ustedes, pero cuando venía en el auto escuché en la radio que inclusive había participado el Mossad y que después el Mossad mismo había felicitado a las fuerzas de brasileñas que habían intervenido en esa operación. Sí, y bueno, Lula digamos, no siempre tiene declaraciones felices con las que nosotros coincidimos en materia internacional, pero bueno, en esta materia ha hecho lo correcto, ¿no? Mientras que acá me parece que se mantiene cierta ambigüedad, por decirlo menos, ¿no? Frente a un terrorismo al que hay que salir a criticar duramente. Acá no hay posibilidad de estar en el medio, ¿no? Frente a la brutalidad de lo que han hecho, hay que decirlo claramente, y sin peros y sin condicionamientos y sin relativizaciones. Así que bueno, Brasil como una vez más se comporta con más seriedad que nosotros. La Cancillería de Itamaraty es mucho más seria que la nuestra, ¿no? Bueno, sí. Bueno, eso, sí, pensá sí. que no incurren en ambigüedades. Sí. Dos o tres cositas quería comentar contigo. Por ejemplo, el tema de el juez Walter Bento. Yo lo escuché el otro día hablar del programa de Feynman y te juro que parecía una carmelita descalza, que parecía que no hubiera cometido nada. Es tremendo las cosas que realizó y todavía sigue esbozando de que ha sido una injusticia, además un juicio con todas las garantías del debido proceso. Yo escuché al abogado de él que dijo que, porque un periodista le dijo, bueno, pero el juicio político tiene motivaciones políticas, no lo condena a la cárcel, él va a la cárcel no por el juicio político, aclaremos, sino que va porque al ser destituido hay una causa penal en la justicia federal, justicia que no tiene nada que ver con la justicia política, por así decirlo, y el juez, y el abogado decía, no, pero tiene que tener todas las garantías del debido. Sí, las garantías las tuvo, pero el juicio de naturaleza eminentemente política. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, bueno, lo de siempre, el juicio político, ¿no? Tiene ese digamos, ese rostro bifronte, ¿no? Por un lado es político, es realizado por un órgano político, no es un juicio judicial, no es una causa penal, y por el otro lado tienen que asegurarse, por supuesto, garantías mínimas del debido proceso. Digo mínimas porque un proceso penal puede durar muchos años, ¿no? Y un juicio político debe resolverse con cierta prontitud. Entonces no se pueden extremar esas garantías permitiendo montones de articulaciones, de pruebas excesivas. Sí se le debe dar el derecho de defensa, sí se debe conocer cuáles son los cargos, sí se debe producir una cierta prueba, por supuesto, en torno a esos cargos, pero no es un juicio de carácter judicial, y en la medida en que se asegure mínimamente ese debido proceso, bueno, la decisión que se tome no es revisable judicialmente. Esa es la jurisprudencia actual de la Corte ya desde la década del 90. Antes los juicios políticos eran considerados cuestiones políticas no justiciables, es decir, ni siquiera se podía revisar el procedimiento. Ahora sí, pero con esta característica, ¿no?, que decimos, no es lo mismo que un proceso judicial. Y si él ahora va a la cárcel es porque así lo ha ordenado un juez. No es la consecuencia del juicio político. En todo caso, la consecuencia del juicio político es que se lo priva de los fueros. Y entonces ya puede hacerse operativa esa decisión judicial. Sí, lo que yo te quería decir es justamente, pongamos bien el acento, es que es revisable judicialmente en cuanto hubiera habido fallas o irregularidades en el procedimiento, no en el fondo de la decisión. No, si el juicio se desarrolla, digamos, el procedimiento, ¿no?, se desarrolló normalmente, se aseguró el debido proceso, se aseguró el derecho de defensa, etcétera. Bueno, después la decisión que se tome no es revisable judicialmente. Es porque precisamente la Constitución quiso que ya fuera el Senado, respecto a los funcionarios
en lo que se aplica el juicio político tradicional, o el jurado de enjuiciamiento, en este caso es en el orden provincial. No imagino que habrá actuado algún órgano de este tipo, el Consejo de Magistratura, jurado de enjuiciamiento. No conozco bien en Mendoza cómo es, pero la decisión del órgano que debe, en definitiva, resolver no es revisable judicialmente. Para que la gente entienda un poco, este es un procedimiento que se hace dentro del Poder Judicial de Mendoza, ¿no es cierto?, interno, digamos, donde se revisó la actividad que Bento realizaba como juez, ¿no?, y todas las violaciones que hacía durante el ejercicio de sus funciones, ¿no es cierto? O sea, no es un juzgamiento por delitos que ahora, justamente al caerse su fuero, seguramente lo van a poder investigar, lo van a poder procesar si cabiera, pero bueno, sí, no, en principio ya está en la cárcel, debe ser que evidentemente han avanzado bastante. No, que ya eso tiene que haber ocurrido, si no, no puede ir a la cárcel. Exactamente. Y tiene que estar bastante avanzado para que haya una orden de detención. Digamos, si fuera en el orden nacional, para lo único que se requiere, o el juicio político, o en el caso de los legisladores, el desafuero, es para privarlo de la libertad, porque de acuerdo a la ley de fueros, el proceso se puede desarrollar normalmente, y producirse la prueba, y llegarse hasta inclusive a una condena, pero lo que no se puede es privarlo de la libertad sin el desafuero en un caso, el juicio político en el otro. Aclaremos bien de que el juicio político es tratándose de el juicio que inicia el Consejo de la Magistratura es federal, y lo que lo juzgan el jury de enjuiciamiento es federal, que estaba integrado por, entre otros, por José Torello, la diputada Roxana Reyes de... Sí, claro, no es provincial, perdón, claro. No, aclaremos, no, sí es en la jurisdicción federal, pero de la provincia de Mendoza, es la parte civil, la parte penal, mejor dicho, que esa, como bien decías vos recién, Osvaldo, está muy adelantada, está ya yo ya creo que ahí estaba autoprocesamiento y seguro. Sí, yo no lo conozco realmente. No, en sí, detalle, sí, está con... he leído, sí. Está ya pasó la etapa del tribunal oral, y creo que hay una sentencia del tribunal oral de primera, ¿no? O sea que ya me parece que esto está al borde, o sea que se esperaba esto. Una pregunta que me surgió con el tema de Tailade. Para el desafuero, para pedir el desafuero, la Cámara tiene que ser la mitad más un voto del total de los presentes, ¿no? No, hay una mayoría calificada de 2/3. Para el desafuero. Sí. Lo que pasa es que ahí me parece que algunos ayer se equivocaban al hablar, porque para que haya desafuero tiene que haberlo pedido un juez, porque lo necesita detener, o porque tiene que allanarle el domicilio, la oficina, o podría ser el celular, ¿no? Para eso sí, pero si no, el desafuero es privarlo del fuero para someterlo a la justicia. Lo que podría hacer, si no, la Cámara respectiva es excluirlo por inhabilidad moral sobreviniente. Por el 66, y en ese caso es la mitad más uno. Ahí no, 2/3, Y pensá que son mayorías calificadas, porque se entiende que el diputado o senador está ahí por elección popular. Entonces, imagínate que de otra forma una simple mayoría podría excluir al resto de los legisladores, ¿no? Seguro, es 2/3 sobre los presentes. Sobre los presentes. Sobre los presentes. Sí, claro, lo que pasa es que hay una parte del artículo ese justamente de 66 que puede mover a que alguno lo interprete, pero es para cuando se refiere al caso de las renuncias, que cuando renuncian voluntariamente, si renuncian, ahí va hasta la mayoría de uno sobre sobre el resto. Claro. Aclaremos esto porque a veces, viste, cuando fue el caso me acuerdo bien, el caso de Julio De Vido, fue 2/3 sobre el total de los presentes, ¿no es cierto? De los presentes, sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que, Tailade es un muchacho que compró todos los boletos, me parece, para que
Lo que ocurre es que no van a lograr los 2/3. Y no van a tener el número, Jorge. No van a tener el número. Claro. Y lo peor es que asume ahora reasume su mandato el 10 de diciembre. O sea que la situación está bastante ahí. Seguramente habrá alguna presentación judicial para impedir que se tome, pero es inocua totalmente, porque si no hay nada, alguna acción judicial en trámite, y una acción judicial que tiene que estar lo suficientemente avanzada, no se va a impedir que se le tome juramento, ¿no? Eso es lo que sí, lamentablemente sí. Hoy por lo menos, bueno, esperemos que la opinión pública, que sea, tome nota y bueno, que haya una sanción social y política, porque judicial, no sé, por ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y bueno, y esto en definitiva eran estos los que estaban desarrollando el juicio político a la Corte, ¿no? Y son los que dicen ellos que la democracia está en peligro si no siguen gobernando ellos. Sí, bueno, de ellos eligen la cara de la moneda que les conviene, ¿no? Eligen siempre la cara de la moneda que les conviene. Sí, la democracia está en peligro con ellos. Exactamente. Pero hablan, sí, Alberto Fernández, ¿te acordás? Los sótanos que nosotros jamás... Bueno, mirá todo lo que está saliendo a la lluz, ellos también usaron los sótanos. 2 pisos más, le hicieron 2 subsuelos más. 2 le hicieron más, ¿no? Claro. No, la estrategia que utilizaron, hablábamos recién con Saboya, de atacar a la prensa. Ayer, por ejemplo, lo escuché a Tailán en un reportaje que atacó con una... Pero aparte los conozco a los 4 que atacó él, y te puedo asegurar que pueden tener o no opiniones controvertidas, que a uno no le gusten, pero son tipos que no están direccionados en un sentido. Se refería a Gabriel Morini, de Ámbito Financiero, que conozco hace muchísimo tiempo, un editor, un periodista de judiciales de Ámbito, justamente Ámbito, que lo controla el grupo Indalo, ¿no? Claro. Lo atacó a él, lo atacó a Pagni, no se acordaba el nombre, lo atacó a Claudio Saboya y a Daniel Santoro. Los 4 periodistas de investigación que lo único... reflejan lo que pasa. ¿Qué quieren ellos? Entonces, y reflejaron lo que fue hasta ahora este juicio político vergonzoso, donde en la comisión de juicio político, además de que los cargos eran absurdos, porque entre otros era el dictado de sentencias, que en principio no puede ser motivo de juicio político, por más discrepancias que tengan, pero además ahí tanto la presidenta como otros que intervenían demostraban una absoluta ignorancia, ¿no?, de cosas elementales. Con los testigos, ¿te acordás vos que fueron a declarar algunos que conocemos nosotros? Bueno, los dejaron en ridículo los testigos a ellos, pero no por falta de respeto, sino porque simplemente decían cosas muy elementales, como que, por ejemplo, los secretarios letrados o los relatores o quienes cumplen instrucciones de los jueces, Juan. Pero sí, por supuesto, eso lo sabe cualquiera. Entonces, ¿para qué los llevan a declarar? No tiene el menor sentido. Quisieron hacer un show, quisieron ensuciar al hijo de Alberto Garay, que es presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, y a su hermano, que trabaja en la Corte, y nada de esto pudieron conseguirlo, porque no tenía ningún sustento. Ellos mismos se daban cuenta que leían las preguntas que les habían guionado, y ellos mismos se dan cuenta que estaban haciendo un papelón, pero bueno, tienen la cara de piedra. Tan de piedra como hemos visto la cara de Massa últimamente. No, la cara de Massa es una cosa insólita. Yo cuando el otro día lo escuchaba con Majul, con el tema del tema de la caducidad del dominio, la extinción de dominio, él dijo, sí, la ley salió y era una ley mía, y yo le estaba mandando mensajes a, creo que era Majul, diciéndole, no, está diciendo un disparate, esa ley nunca salió porque la bloqueó. La bloquearon ellos. Y la bloquearon ellos. Salió un DNU de Macri, el DNU de Macri, que se aplicó una sola vez, pero además, creo que lo dije en varios lados, no sé si lo dije acá en el programa, pero hay una ley 9121 de la provincia de Mendoza, porque tiene un aspecto procedimental, o sea que se refiere al tema procesal, a temas procesales que son inherentes de las provincias, el tema de la extinción de la facultad de provocar la extinción del dominio es materia civil ordinaria de cada provincia. Entonces, viste, cuando uno escucha hablar esto y lo escucha hablar
decís, está mintiendo todo, como mentía que no conocía los fallos de la Corte, el juicio político de la Corte. Bueno, no, que no conoce, dijo que no conoce como los cargos, o bueno, que no conoce, bueno, pero hay 2 diputados que le responden a él, que están ahí y que vienen llevando adelante esto. Además, sabés que hoy se lo contaba Saboya, también lo reitero, había una diputada, entró una diputada Morán, pero renunció una chica que trabajó conmigo mucho en algunos temas, una diputada santafesina, Vanessa Macetani, que me dijo: yo a este papelón no me voy a prestar. Hablé con Sergio y le dije que me excluyera la que renunciaba a la comisión. Y por eso renunció ella y nombraron a otro del sector. O sea que, a ver, no va a conocer el tema y tiene una diputada Jorge, que no quería participar. Pero Jorge, además, él, más allá de que tiene diputados que le responden en esa comisión, y que no haría nada si él no se los ordena, él, no solo como miembro del gabinete, ministro, sino como virtual presidente, que lo viene siendo desde hace un año, no puede desconocer un tema de esa importancia que fue impulsado por el Poder Ejecutivo. O como candidato, ni siquiera, aunque sea que dijera además, que nada de eso vale, como candidato a presidente, un tema tan importante lo desconoce. Pero ya peor que como candidato, porque él es actualmente la cara del Poder Ejecutivo de hace un año, es el que gobierna el país. Y entonces algo impulsado por el Poder Ejecutivo no lo puede coger, porque no es un tema de detalle o menor, es un tema sustancial, es un tema que se pretende remover a los jueces de la Corte Suprema. Claro, pero ellos pretenden imponer en la opinión pública lo contrario, ¿no? Que digamos, los que espían son los otros, los que tienen los medios son los otros. Fíjate lo que hacen con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Clarín y Nación, que son supuestamente los enemigos del poder, son 2 medios independientes, mientras que ellos tienen una cantidad de medios abrumadores, pero en poder de un partido político. O sea, ni siquiera de personajes particulares, sino de tipos que están totalmente consustanciados con el partido. Con lo cual, los únicos que suman poder, digamos, en medios de comunicación son ellos, radio, televisión, programas, todo tipo de... Es decir, contra 2 medios independientes que no pertenecen a ningún partido. Claro. Lo que pasa es que como ocurría ya durante los gobiernos de Cristina Kirchner, la compra de medios no necesariamente implica la compra de las audiencias, ¿no? Absolutamente. Pero claro, eso, perdóname... Lo que pasó en aquella vez. ¿Por qué aumentó tanto su rating Radio Mitre? Y porque la gente fue migrando hacia una radio, la única radio que le hacía frente al kirchnerismo en aquel momento. Ellos hablan del monopolio de Clarín o de La Nación y resulta que monopolio porque la gente elige escucharlo, nada más, porque no tiene ninguna otra... Claro, mientras tengas una alternativa, ya sea en radio o en televisión, y bueno, el que no es kirchnerista irá a escuchar ese medio. Eso no lo pueden comprar. Ellos creen que van comprando, así compran en la superficie, pueden comprar dirigentes, periodistas, canales, pero la gente no la pueden comprar. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Qué buena frase. Sí, la audiencia no se compra. Pero hoy yo estaba haciendo zapping y escuchaba la campaña feroz de C5N tomando cosas de Milei que dice y desvirtuándolas, cosas de Macri, cosas de Cornejo, o sea, todos los que están en la vereda enfrente tratando de sembrar el terror, diciendo a cuánto va a estar la tarifa, si vos tenés que comprar un remedio oncológico que vale 1.000 va a estar a 100.000. Entonces están haciendo una tarea tan brutalmente sucia que no podemos decir, Jorge, aunque sepamos lo inescrupuloso que es, no podemos asegurar que no les vaya a salir, después tendrán, la bomba que les explotará, porque esto es insostenible, pero ojalá mucha gente advierta lo que está pasando, pero no podemos asegurar que como fue en la primera vuelta, ¿no? Que lograron superar los votos que habían sacado en las PASO, así que tienen muchos medios, tienen herramientas para sembrar miedo. El miedo, la gente, yo te digo, y hablé con gente, taxistas, gente en la calle, que uno se cruza y todo lo demás, la gente vamos a transmitir el estado de ánimo, la gente está totalmente, yo te diría que hasta te dicen, estaba en un cajero automático y vi un nene que estaba cantando y le digo, uy, qué bien canta, que estaba con su mamá, y entonces el tipo me contesta y me dice, por lo menos alguien canta, nosotros tenemos ahora que votar el otro domingo una opción
tenemos la primera vez que me pasa en mi vida que tengo que votar una opción tan delicada, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay un fervor, no hay un entusiasmo, porque es increíble que nos esté pasando esto, ¿no? Porque la verdad que uno no enamoran, pero bueno, ante la disyuntiva. Y además, Jorge, cualquiera, oíme, yo no vislumbro tiempos difíciles, cualquiera sea el que gane, ¿no? Porque, seguro, seguro, o sea, que la gente no se confunda, que acá como una panacea cambió todo, gane Milei o gane... Pero digamos que hay un peligro institucional importante, pero yo no vi nunca una cosa tan escandalosa como están usando recursos públicos para hacerse propaganda o para destrozar al enemigo. O sea, una cosa, utilizan el dinero de todos. Digamos, son entre 8.000. Bueno, está en la matriz. Está en la matriz del kirchnerismo. Bueno, Osvaldo, se nos corren ya y es un gusto siempre charlar contigo. Gracias. Y bueno, seguiremos hablando de todos estos temas. Un abrazo. Nos quedan muchos temas. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo grande. Gracias, saludos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, miércoles, jueves, toda la semana, si quieren estamos. No, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau. ¿Se nos despedimos, Lautaro? ¿Cómo no? Buenas noches.